Victoria, hermanas, estamos en Victoria, jóvenes. Señor me los bendiga, un gozo, un privilegio otra vez estar con ustedes para predicar la palabra del Señor. Y sin más preámbulos, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, gloria sea Jesús. Lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Cuando lo tengan, si me dan un amén, amados hermanos. Dígale a su hermano, Dios es bueno. Dígale a su hermano, Dios es bueno. Porque hasta aquí hemos visto sus misericordias. Así que todos estamos, amados. Tiene su Biblia, tiene su espada. Todos tienen su espada. Amén, gloria a Dios. Estoy mirando ahí. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Espada, espada, espada de doble filo. Espada. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y su palabra dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. Dígale a su hermano, 5 eran prudentes. Y sigue la palabra diciendo, 5 de ellas eran prudentes, mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no ¿qué? Velad pues, el Señor Jesús hablando, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos. Amantísimo Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por un gozo tan grande que nos has dado, Padre. El poder, Señor, alabar y glorificar tu nombre, el poder, Padre de la gloria, llevar a cabo, Señor, tu voluntad en esta tierra, de poder, Señor, predicar tu palabra. Te pido, Señor amado, seas tú bendiciendo, seas tú preparando la tierra, seas tú, Padre de la gloria, abriendo el entendimiento para que esta palabra sea rema en el corazón de tu iglesia, Señor. Bendice a cada hermano, cada joven, cada niño, Padre, y que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo a memoria, Señor, aquella palabra dicha por ti, Señor. Velad y orad para que no entres en tentación. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, y el pueblo de Dios dice: amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Se habla de dos grupos. Se habla de las sensatas y se habla de las insensatas. Mateo 25, capítulo 3, dice la palabra del Señor, amados hermanos: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron para consigo aceite. Las insensatas pensaron, como hoy en día la iglesia, que Cristo no viene por su pueblo. El aceite es una figura del Espíritu Santo que llena nuestras vidas para que seamos luz en las tinieblas. El Espíritu Santo es fundamental en nuestra salvación para poder caminar una vida en santidad. Romanos capítulo 8 versículo 9 dice la palabra:
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y sigue hablando. Romanos capítulo 8, versículo 9, hermanos. Vuelvo a repetirlo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene una pregunta, hermano, que muchas veces nosotros dudamos de la salvación de nuestra alma. Y ese es un problema grandísimo que la iglesia de hoy en día está caminando, está viviendo. El dudar de su propia salvación y decir la palabra solamente Dios sabe, solamente Dios conoce. Dios sabe y Dios conoce, pero también tú y yo tenemos que saber y tener en claro cómo estamos delante de la presencia de Dios. Amén. Porque nadie te va a decir a ti, tú eres salvo cuando no eres salvo. O tú no eres salvo cuando tú eres salvo. Solamente tú sabes y Dios sabe. ¿Por qué sabemos? Porque el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nosotros cómo estamos delante de la presencia de Dios. Habemos muchos que hoy en día no nos gusta que nos digan, hermano, ¿tú eres salvo? Se nos es como un insulto a veces, que se nos pregunte si somos salvos. Pero ¿por qué es muy importante meditar nosotros en la salvación de nuestra alma, hermanos? Porque si no meditamos nosotros diligentemente, porque aquí había 5 vírgenes que eran diligentes y 5 negligentes. 5 que tomaron la decisión de llenar sus vasijas con aceite suficiente para aquel día en el cual el esposo llegara por su iglesia, o sea, por las vírgenes. Nosotros hoy en día tenemos que caminar una vida conforme a la voluntad de Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que ¿de qué sirve, hermanos, que nosotros digamos somos cristianos? ¿De qué sirve que nosotros digamos aceptamos a Cristo? ¿De qué sirve? Simplemente son palabras de aquí para allá, pero no salen del corazón. Porque muchas veces no estamos velando correctamente como el Señor nos manda o nos demanda. Porque Dios no nos pregunta si queremos o no queremos caminar en la santidad. El Señor nos dice que sin santidad nadie le verá. Punto y acabado. No da un lugar para que nosotros nos agarremos de ahí y digamos, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, aquella persona que dijo esa palabra, él sí era libre de pecado. Él sí tenía esa autoridad para decir lo que decía. Porque él era santo. Porque él estaba haciendo la voluntad del Padre, no su voluntad. O sea que él sí tenía la autoridad para decir eso. Pero tú y yo no tenemos la autoridad para decirle, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No podemos, porque no somos libres. Jesús la dijo no nomás para confrontar a aquellos que pensaban caminar en santidad, sino la dijo porque tenían la autoridad para decirlo. Ahora nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces sabemos que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Amén. Entonces el mismo Espíritu da testimonio a nosotros cómo estamos caminando en el Señor, si estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Pero la pregunta sería, ¿estamos en la carne o estamos en el Espíritu? Pastor, solamente Dios sabe, pero también tú sabes. No más que a veces nos queremos engañar nosotros mismos y decir, no, yo a lo mejor estoy en el Espíritu. No, a lo mejor no existe. O estás en el Espíritu o estás en la carne. No existe una a lo mejor, o el yo creo, o el yo pienso. No existe. Esa es la excusa más grande que tiene el que no está haciendo la voluntad de Dios. Y de esos que yo creo, yo pienso, va a estar lleno el infierno. De esos que yo creo y yo pienso, va a estar lleno el infierno. Porque son personas que sabían bien cómo estaban, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Ahora va a decir, pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer?
Tu vida, ¿cómo es? Tu vida tiene que ser una vida de oración. Tu vida tiene que ser una vida consagrada a Dios. Pastor, fallo. Yo también fallo, hermano. Pero no quiere decir que es una excusa para yo seguir fallando, cometiendo el mismo error. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Tenemos que vivir una vida como las vírgenes sensatas. Una vida llenándonos del rostro, de la presencia de Dios. Una vida anhelando la llenura del Espíritu Santo. Una vida anhelando esa presencia en medio de la iglesia, de los santos. Ahorita, hermanos, la presencia estaba muy hermosa. Varios hermanos fueron ministrados, varios hermanos fueron tocados. Otros hermanos ni siquiera se movieron. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo último que deseamos es ser llenos de la presencia de Dios. Creyendo ser espirituales, estamos actuando carnalmente. Gracias, hermano. 5 eran prudentes. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir una vida buscando el rostro del Señor, buscando bajo la dirección del Señor? Porque sin santidad nadie le verá. Cuando nos convertimos a Cristo de manera genuina, el Espíritu Santo hace morada en nuestro corazón. Amén. Ahora, el Espíritu Santo no habita en lugar inmundo, hermano. El Espíritu no habita ahí. El Espíritu Santo habita donde hay santidad. Dígale a su hermano, donde hay santidad. No habita en otros lugares. El otro día tuve un sueño y me quedé sorprendido porque en ese sueño yo le decía a esta persona: este cuarto está sucio. La llevaba a otro cuarto. Ese otro cuarto está sucio. La llevaba a otro lugar. Está sucio. Todo el lugar está sucio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo está sucio? Le decía yo a la persona: ¿por qué? Todo el lugar, toda la casa está sucia. Eso no puede ser así. Y es el Señor ministrándome a mí cómo la iglesia tiene que caminar, cómo la iglesia tiene que vivir. Convertimiento no simplemente de aquí para allá, sino es de un corazón hacia afuera. Una iglesia llena de la presencia de Dios tiene que vivir una vida, como dijo Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida espiritual, hermano? Miren, hermanos, estamos viviendo en un mundo tan complicado y Dios está permitiendo todas esas aflicciones sobre su pueblo, sobre su iglesia, para que la iglesia aprenda a depender más de Dios, para que la iglesia ponga su esperanza más en Dios. Para que la iglesia entienda que no depende de lo que el hombre le ofrece, sino depende de lo que Dios le da. Ahorita, hermanos, se escucha por ahí que esa gente de inmigración, por acá, por allá, por acá, por allá. Y el pueblo, en lugar de decir: Padre, tú eres mi redentor. Tú eres mi proveedor. Tú eres el ángel que acampa alrededor de mí. Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Señor, voy a orar no tan solo para que seas tú quitando ese temor que está entrando en mi corazón, sino también para que la iglesia crezca en comunión contigo, Señor. Ahorita la economía está tan mala y más errores se están cometiendo. Los gobernadores que tenemos, los líderes que tenemos son personas que solamente se enfocan en ellos. No se enfocan en las decisiones que toman ellos, cómo están perjudicando al pueblo, cómo están perjudicando a las naciones, cómo están perjudicando al mundo. Hoy en día es muy difícil, hermanos. Por eso es que tú y yo tenemos que caminar una vida en el Señor, buscando el rostro de Dios, poniendo nuestra mirada en el Señor, poniendo nuestra esperanza en el Señor,
poniendo nuestra esperanza en el Señor, poniendo nuestros pasos en el Señor. Estas 10 vírgenes son una parábola, hermanos, de aquellas 5 vírgenes insensatas. Y grandes escatólogos hablan y hacen un resumen sobre estas 5 vírgenes insensatas. Estas 5 vírgenes insensatas eran lo que era el pueblo de Dios. Y nosotros ahora somos las sensatas, las que estamos velando, las que constantemente estamos llenándonos esa lámpara del aceite, de la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El hombre pueda caminar, hermanos, sabiendo de la Biblia y pueda tener ciertas respuestas a ciertas cosas, ciertas creencias. Pero el hombre sin el Espíritu Santo de Dios, sin la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermano, no es nada. No es nada. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos llene cada día, que nos restaure, que nos renueve cada día, que quite de nosotros aquello que el mundo está añadiendo a nuestras vidas cada día. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se acostaron enojados y todavía ahorita están enojados? ¿Cuántos se acostaron, hermanos, que una persona les falló y siguen teniendo ese pensamiento en su mente ahorita todavía? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuántas personas se acuestan diciendo, Señor, no tengo dinero para esto, no tengo dinero para aquello? Pero te acercas al Señor confiado. Pones tu esperanza en el Señor confiado. Dios es tu proveedor. Dile a tu hermano, Dios es tu proveedor. Va a decir, pastor, es muy fácil que usted lo diga. Es que es por fe, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agrada cuando proclamamos lo que no vemos. Dios se agrada cuando proclamamos el poder de su gloria en medio de las dificultades, porque Él es nuestro proveedor. El rechazo. Las 5 vírgenes insensatas quisieron prepararse al final. Usted sabe cuánta gente cuando Cristo venga va a decir, no estaba preparado. ¿Por qué no me preparé? Usted sabe que hoy en día el cristiano más se preocupa de lo que piensa otro de él que lo que piensa Dios de nosotros. Hoy en día el cristiano se preocupa más de las cosas externas. Y si voy vestido así, me van a pensar esto de mí o van a hablar esto de mí. Si yo no llego y oro, van a decir que yo no oro. Si yo no hago esto, entonces están preocupados de lo que otros dicen. Pero ¿sabes qué? Entonces tú estás perdiendo tu tiempo. Yo estoy perdiendo mi tiempo. Porque yo vengo para agradar a Dios. Yo me he visto para agradar a Dios. Yo me acerco para agradar a Dios. No para otra cosa, hermano. Porque entonces estoy perdiendo mi tiempo. Las 5 vírgenes, miren lo que en Mateo capítulo 25, versículo 11 y 12. Como en los días de Noé, rechazaron el mensaje de Noé, pero cuando comenzó el diluvio, quisieron creer, pero ya era tarde. Mateo 25, 11, después, Mateo, por favor. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Pero si yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, yo fui a la iglesia el domingo tal y el domingo tal, el jueves tal, el martes tal, porque no tenía tiempo, porque estaba cansado, porque estaba enfermo, porque no me cae bien un hermano. Póngale el nombre, hermano, póngale el nombre. Pero aquí el problema no es lo que vamos a poner como excusa.
Aquí el problema que un día nos vamos a encontrar delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, y va a decir: no te conozco. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Aquel día de gloria, aquel día de poder, Dios lo tiene para sus hijos. ¿Para qué, hermano? Dios lo tiene para que nosotros nos acerquemos. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, hermano. Nuevas. Cada día que tú y yo tenemos, hermanos, es para que tú y yo nos levantemos y digamos: Señor, gracias. Gracias por la bendición, Señor, que tú has derramado sobre mi vida, porque aconteció el milagro más grande que acontece, que tomamos en poco: el poder a levantarme, el poder abrir mis ojos, el poder tener aliento de vida. ¿Cuántos somos agradecidos por eso? Hermanos, hoy en día se nos ha olvidado ser agradecidos por eso. Hoy en día hasta el pueblo a veces dice: ay, es que ya no hay milagros como en aquellos tiempos, como en los 60. Hermano, ¿cómo tú dices esa cosa, esa barbaridad tan grande? El milagro más grande que acontece, hermano, es cuando tú y yo nos levantamos. Es el milagro más grande que acontece en tu vida y en mi vida. Y con eso tenemos que ser agradecidos. A veces me da hasta no sé qué mirar cuando los hermanos están diciendo aquí: ¿alguien quiere dar gracias a Dios? Y no hay nadie. Dios santo Dios, tan mal ha sido nuestro Creador con nosotros que no queremos ni siquiera decir un gracias, Señor. Ahí tiene que decir el hermano: a la 1, a las 2, a las 3. Bueno, nadie quiere dar gracias a Dios. Brinquemos a otra área. Qué tan malagradecidos somos a veces, hermanos. Pastor, es que yo se lo digo en secreto. Él dice que el que lo confiese en público, ¿qué va a hacer él? Es así, hermano. Tenemos que confesar el poder de su gloria, aunque no veamos lo que nosotros queremos, porque, hermano, yo le aseguro a usted, hermano, que si usted tiene un carrito del 2010, usted anhela el del 2020. Si usted tiene el del 2020, usted anhela el del 2027 ya. Somos así, hermanos. El hombre es así, hermano. Que si el joven tiene 17, 18, desea tener 25 para ya salir, para ya compartir. Y el que tiene 40 desea tener 18. Somos así, hermanos, complicados. Sumamente complicados. El hombre es complicado, hermano. Por eso cada vez que medito en la palabra y la palabra me ministra, puedo entender, Señor, qué tan grande en misericordia has sido conmigo, Señor. Porque teniéndolo todo, aún todavía reniego, aún todavía quiero más, aún todavía deseo más. Antes decía: Señor, yo quisiera ver mis nietos y ya me voy tranquilo. Ahora que los veo digo: Señor, quiero ver mis bisnietos para irme tranquilo. Es así, hermanos. Pero como en los días de Noé rechazaron el mensaje de Noé, pero cuando comenzó el diluvio quisieron creer, pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Muchos dicen: no, pues me dejo cortar la cabeza y ya, con eso ya soy salvo. Qué bonito fuera, hermano. Pero yo digo: ¿por qué no obedecer al Señor ahorita? Con gozo. Señor, aquí está tu hijo. Soy el más vil pecador que haya en esta tierra, Señor. Tú me conoces a mí. Aquí estoy, Señor. Perdóname. Perdona mis faltas. Perdona mis pecados. Límpiame. Santifícame. Muéstrame. Vuélveme al camino, Señor. Eso es lo único que quiere el Padre de nosotros. Porque ¿qué le vamos a dar nosotros? Ahorita pasamos a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero ¿usted cree que eso le agradó al Señor? Lo dijo: wow, mi hijo vino al alfolí.
Hermano, lo que le agrada a Dios es que lo hagamos de corazón. Sea $1, sean $100, sea lo que usted haya puesto en el alfolí. Lo que a Dios le agrada es la actitud, cómo lo estamos haciendo para Él. Porque yo no soy bendecido por lo que le doy. Yo no soy bendecido por lo que le doy. Porque dice la palabra que de lo dado de su mano traemos a Él. Yo soy bendecido porque he creído y he aprendido a depender solo de Él en todo. Hermano, le digo en todo. En todo. La lluvia a mí me motiva más a acercarme a Dios. La enfermedad a mí me motiva más a acercarme a Dios. El trabajo a mí me motiva más a acercarme a Dios. Porque no necesitábamos la lluvia hace unos meses atrás. No decíamos, wow, qué seco está. Se necesita la lluvia. Y ahorita que tenemos lluvia, el cristiano no viene a la iglesia porque se va a mojar. Ay, que me voy a mojar, me voy a enfermar. Pero no se diga por otras cosas. Porque así nos mojamos y retemojamos y no nos enfermamos. Pero para la iglesia sí. Imagínense nomás, hermano. ¿Verdaderamente estamos velando como esas 5 vírgenes prudentes, hermano? Cuando el Señor venga, hermano, a ti te encuentres velando. ¿Cómo quieres que el Señor te encuentre velando, hermano? O como esas insensatas que dijeron, bueno, dame un poco de tu aceite. No, la salvación es individual, papá. No, yo no te voy a dar de lo que yo tengo, porque no vaya a ser que después yo me quede corto y por darte a ti, ni tú ni yo. Así que vaya y busque. Vaya y busque. El Señor les dijo que no las conocía. Esto contrasta con Juan 10:14. ¿Qué dice Juan 10:14, hermano? Yo soy el buen pastor. Y dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Sí, hermano. Él conoce sus ovejas. Él las conoce. A él yo no lo impresiono, hermano. Hoy el pastor lleva trabajando para el Señor tanto. El pastor Juan Sánchez lleva trabajando 10 años para mí. Y ya el creador se va a impresionar. No, hermano, no le impresionamos. A él yo no lo impresiono. Le queremos hacer casa al Señor. Gloria sea al Señor, amén. Pero ¿usted cree que eso impresiona a Dios? Hermano, Él nomás, hablando nomás, se crea todo. ¿Usted cree que eso impresiona a Dios? No, hermano. Dios lo que quiere es que hagamos su voluntad. Cuando hacemos su voluntad, Él se place, se agrada. Mira lo que Dios está haciendo. Sigue añadiendo almas, visitas llegan, comparten el mensaje con nosotros, nos regocijamos todos juntos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermano? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Dile a tu hermano, ¿tú eres una oveja, hermano? Hermano, tienes que saber si eres oveja. Y las ovejas conocen a su pastor. Y créalo, que nunca la oveja va a conocer a su pastor como el pastor conoce a su oveja. Nunca. Nunca. El pastor conoce a sus ovejas. Y aunque la oveja piense conocer al pastor, nunca lo va a conocer como el pastor conoce a sus ovejas. Nunca. Porque por algo es el pastor. Por algo la vio crecer. Por algo la llevó alimentando. Por algo.
no por coincidencia. Es porque el verdadero pastor conoce a su oveja. Hermano, le quiero preguntar, ¿usted cree que este servidor lo conoce a usted? Hermano, los conozco más de lo que ustedes piensan. Más. Pero ¿sabe lo que un pastor hace? Ora, clama, pide misericordia. Eso es lo que hace. Ora, clama, pide misericordia para que las ovejas sigan peleando esa buena batalla. Sí, hermano. Eso es cuando verdaderamente hay un pastor que está buscando el bien, el bienestar para el rebaño. No cuando un pastor que nomás anda diciendo, a ver, ¿cuándo? A ver, bueno, aquí con el hermano Juan Carlos tengo 100, 120 a lo mejor. Hermano Jonathan, aquí tengo 150, 200 a lo mejor. Hermano Naún, ahí tengo 60, 80 a lo mejor. Vamos a ponerle 300, hermano Naún. Que no se me vaya a ir, ¿ve? Entonces yo, en lugar de llevarlo a él por el buen camino, yo estoy buscando qué arrancarle a él. Qué beneficio sacar de él, como aquellos pastores que trasquilan a su pueblo, a su rebaño, ¿verdad? Esos no son dignos. Y eso les va a decir el Señor, no te conozco. Y espero en el Señor, amado, que tú y yo, el Señor no nos diga, no te conozco. Juan, no te conozco. Pero Señor, Juan, no te conozco. Porque a él no lo engañamos. Estas vírgenes pensaron que estaban engañando o que iban a engañar a las otras prudentes. Una virgen, una persona que está vigilando diligentemente nunca va a ser engañada. Nunca. Una que está diligentemente poniendo atención nunca va a ser engañada. Una que nomás anda mirando a ver dónde le parece mejor. Bueno, ya aquí no me gusta, voy por otro lado. Y luego allá, bueno, ya aquí ya no me gusta, voy por otro lado. Esa, hermano, la van a llevar por aquí, por allá, por allá, por acá. ¿Por qué? Porque no está siendo prudente, no está vigilando, no está poniendo atención lo que la palabra del Señor enseña. No lo que el predicador dice, lo que la palabra del Señor enseña. En Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, hermano, los que estemos ahí en la cena del Cordero. Qué hermoso, hermano, ¿no? Hermano, yo he leído esa parte donde habla el Apocalipsis, donde Él nos sentará y estaremos en una mesa y Él nos servirá. Hermano, yo una vez, no sé si un éxtasis de visión, miré una mesa grandísima y todos ahí sentados de blanco. Yo, qué hermoso de ser eso. Qué hermoso. Qué gloria vamos a experimentar, vamos a vivir. Y ahora, y ahí en ese momento dice la palabra que a Cristo le veremos tal y como Él es. A Cristo. Porque al Padre no, hermano. El Padre dice que la gloria de su presencia va a alumbrar la tierra. Ni ahí le vamos a ver al Padre. Vamos a ver al Hijo. A Él sí le veremos tal y como Él es. Ahorita nomás nos imaginamos. Pero el Padre dice que la gloria de su presencia alumbrará la ciudad donde estaremos. Porque ahí no va a haber tinieblas. Ahí no va a haber oscuridad. Ahí no va a haber noche y día, hermano. Ahí solamente va a haber día. Porque la gloria de su presencia alumbrará la ciudad, la nueva Jerusalén.
donde nosotros adoraremos y honraremos y glorificaremos su nombre. Cristo viene pronto. Dígale a su hermano, Cristo viene pronto, hermano. Pero no vaya a ser como aquellos que Noé les dijo, hey, Dios va a destruir la tierra con agua. Hey, mira. Y aquellos decían, si ni llueve, si ni siquiera llueve, porque en aquel tiempo la palabra dice que solamente había un rocío por las mañanas. No llovía. Era ilógico, ¿verdad? Que Dios destruyera a la tierra o la humanidad por agua. Era ilógico, ¿verdad? Era ilógico para el hombre natural. Pero para el espiritual, cuando Dios le dice algo, Dios lo va a hacer. El espiritual entendió y obedeció, dígale a su hermano. El espiritual oyó y obedeció. No nomás oyó, obedeció. Y aquellos que pensaban que era ilógico, ¿qué pasó? Vino el diluvio y se los llevó la calaca. Ábrenos la puerta, Noé, Noé. Pim, pim. ¿Qué le dijo el ángel? Nadie sale, nadie entra. Se acabó. 120 años predicando Noé, que se le considera, nosotros los que comprendemos, aprendemos un poquito más de la palabra, hermano. Y unos hombres grandes, sabios, dijeron estas palabras, que Noé se considera el predicador más fracasado de la historia. Porque 120 años estuvo hablando que Dios iba a destruir la tierra por agua y nadie quiso entender. Nadie creyó. Solamente 3 de sus hijos, sus esposas, él y su esposa, y se acabó. Hoy en día predicamos y gloria sea al Señor. La unción del Espíritu Santo empieza a obrar, ministrar. Las personas creen, aceptan, se restauran, se renuevan y después empiezan a predicar el evangelio como la palabra del Señor nos enseña. Pero te pregunto hoy en día, si Cristo viniere hoy, ¿dónde tú estarías? ¿Serían las 5 sensatas? Las otras no las menciono porque no quiero pensar así de usted, hermano. Yo quiero pensar que tú eres de las sensatas. Yo quiero pensar que tú eres de las que están buscando, se están esforzando. No por la salvación que se nos dio gratis, sino atesorando esa salvación que se nos dio gratis. ¿Ok? Yo quiero pensar que tú eres esa. Yo quiero pensar que cada día que tú dices voy a la iglesia, ese voy a la iglesia sea agradable delante de la presencia del Señor. Por ejemplo, aquí hay hermanos que nos visitan por primera vez. Yo me regocijo, bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos. Pero yo me regocijaría verlos, lo que hoy han dispuesto en sus corazones, seguirlo practicando, seguirlo practicando, seguirlo practicando, hasta aquel día de gloria que venga para su pueblo. Igual los que están aquí, los miembros, los líderes, yo desearía que más miembros se levanten al servicio en la obra del Señor. Pero no nomás eso, sino seguirlo practicando, porque la vida del cristiano, hermano, no empieza cuando aceptamos no termina cuando aceptamos a Cristo. Ahí es donde empieza un esfuerzo continuo, diario, para gloria del Señor. Así que con esto termino, hermanos. Primera de Juan 2. Miren, estas 5 insensatas, el Señor no las conoce porque nunca tuvieron una comunión íntima con Él. No las conoce. ¿Cuántos de aquí en un momento practicaban una religión? Yo en un momento se me enseñó sobre una religión. Pero llegó un tiempo donde Cristo me ministró y me hizo entender que nosotros no practicamos una religión,
nosotros tenemos una relación con el Padre. El Padre, yo soy su hijo. Primera de Juan 2:19, hermanos, por favor. Miren, hermanos, lo que dice la palabra Juan. Esta es una palabra fuerte para todos nosotros, hermanos. Para todos nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, son palabras fuertes. Son palabras que nos ministran. Yo no quiero ser uno de aquellos que dijo salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Yo quiero ser uno de los que estén ahí en el grupo, en el redil. No en mis fuerzas, no en mi prudencia, no en mi sabiduría, sino en el Señor. Yo te insto hoy, hermano, iglesia. Si no estás viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, hermano, iglesia, vuélvete al Señor. Él te ama. Él quiere que cuando estés delante de la presencia de Él te diga, bien, siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. La palabra dice que la voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Pero ahí está la decisión tuya, que tú decides, que yo decido. Quiero escuchar la voz de Dios y empezar a poner en práctica la voluntad de Dios, o simplemente escucho un oído de lagartija, escucho por aquí y sale por acá y no pasó nada. No, tenemos que ser atentos. Va a llegar un momento. Las vírgenes insensatas dijeron, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué dijo el maestro? No las conozco. Qué complicado, hermano, ¿verdad? Porque por gracia tú y yo somos salvos. Pero eso es lo que más nos condena, porque por gracia somos salvos. Por gracia, por misericordia, por amor de Dios. Nosotros tenemos ese acceso a la gloria del Padre, adorar al Padre, pero tomamos en poco esa gracia, pisoteamos esa gracia, creemos de que somos eternos y que Dios va a tener misericordia hasta el último momento. No, hermano, llega un momento donde el Padre va a decir, ok, hijo, te voy a disciplinar. O ok, hijo, no quieres hacer la voluntad, no quieres escuchar la reprensión, pues entonces haz lo que tú quieras. Y hay una palabra fuerte. Al que el Señor disciplina lo toma por hijo, ¿verdad? Y el que no acepta la disciplina, palabra fuerte, hermano. Palabra fuerte, palabra que al cristiano no le gusta escuchar, porque es que no le agrada a su oído. Pero es que el Señor lo dijo, hermanos. Tenemos. Ahora, si has cometido error, abogado tienes para con el Padre, hermano. Yo quisiera que hoy tú salgas, hermano, de aquí confiado de que si viene el Señor, tú te vas con el Señor. Ese es mi deseo. Cada día que tú te acercas al trono de la gracia, que tú salgas afuera, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu consejo, gracias por tu misericordia, porque esta palabra, hermano, no es dura, es un consejo. Pero la vemos dura, la sentimos amarga, porque sabemos que en lugar de humillarnos, más bien nos endurecemos y decimos, no, pues, entonces, ¿qué pasa, pastor? Yo vengo a la iglesia y no hay un cambio. No hay un cambio porque no te estás sometiendo a Dios. No me estoy sometiendo a Dios. Cuando haces algo malo por allá, ¿a poco el Espíritu Santo no te redarguye? Claro, hermano. Pero como quiera aún ahí seguimos ahí. No, entonces hay que someternos a la voluntad de Dios. Hay que ser obedientes a la palabra del Señor. Que cuando tú vengas aquí, hermano, y te sientes, esa unción tuya, hermano, toque a otro, ministre a otro.
Que esa presencia del Espíritu Santo en ti, hermano, sea obrando, ministrando en los demás. Porque eso es así, hermano, amén. Yo voy a dar lo que yo tengo, no lo que yo no tengo. Si yo soy lleno de la presencia de Dios, ¿qué cree que yo voy a dar? La presencia de Dios. Si yo soy lleno de lo que el mundo me ofrece, ¿qué cree que yo voy a dar? Entonces, ¿usted cree que va a haber deseo de adorar? ¿Usted cree que va a haber deseo de alabar? ¿Usted cree que va a haber deseo de orar? ¿Usted cree que va a haber deseo de escuchar el consejo de la palabra? No, hermano. Pero si estamos llenos de la presencia de Dios, el Señor va a obrar, el Señor va a ministrar, el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a levantar y vamos a salir, como dice la palabra, Pablo hablando siempre de la iglesia, de los santos, no de los últimos días, no, de los santos, ¿verdad? Sí, de los santos. Yo me considero santo a través de Cristo. Amén. A través de Cristo. Yo quiero que tú te consideres santo a través de Cristo y que el Señor te vea con agrado. Lo poco que tú y yo hacemos, que Él los vea con agrado, porque lo hacemos para el Señor. Si tú diste $1 en tu ofrenda, Dios va a bendecir ese $1. Si tú diste lo que diste, Dios va a bendecir lo que tú diste. Si tú diste tu tiempo hoy en el servicio, que el Señor se haya agradado de tu servicio. Todo lo que nosotros hacemos, que sea solamente para gloria y honra del Señor, amado hermano. Ahora, termino y le quiero pedir a nuestro hermano Gaspar Vargas, por favor, hermano Gaspar. Sí puede pasar aquí enfrente. Termino con esta pregunta. Aceptar a Jesucristo. Amén. ¿Usted quiere aceptar a Jesucristo o se quiere poner, usted quiere hacer renovar, aceptarlo? ¿Usted no había aceptado a Jesucristo? Wow. Pues gloria sea a Dios. La gloria sea para el Señor. Me regocijo, amado, me regocijo de saber qué decisión tan grande y qué bendición tan grande el Señor va a derramar, no tan solo en su vida, sino también en su hogar. Este es el motivo que a mí